En el invierno de 1879, un hombre salió solo del bosque. Detrás de él, 9 familiares habían muerto. Al principio dijo que fue por hambre, pero su historia reveló algo mucho más oscuro. Durante siglos, el pueblo ha advertido sobre un espíritu nacido del hambre que no solo mata, sino que toma el cuerpo. Lo llamaban el Wendigo. Para los Cree no era solo folclore, sino advertencia. Pero una vez que el Wendigo se apodera de ti, te conviertes en algo completamente diferente. Y eso es exactamente lo que le pasó a Swift Runner. Un hombre cree que afirmó que un Wendigo se apoderó de su cuerpo y lo obligó a comerse a su familia. No es solo otra leyenda. Este hombre intentó probar que el Wendigo existía. Así que hoy vamos a adentrarnos en el Wendigo, de dónde viene y quién fue Swift Runner, el hombre que mató a su familia. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al campamento. Soy Cam Gañón, gracias por estar en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo, de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí, en esta misma tienda. Me siento cómodo con ustedes y hablamos de cosas raras que me fascinan y espero también les interesen. Esto es Replays, aunque usted no lo crea, si fuera un podcast, básicamente. Estos son solo mis extraños agujeros de gusano, ¿saben a lo que me refiero? Inspirado en el folclore, la religión, la historia. Cualquier cosa relevante que llegue a mi escritorio y deba compartir. No puedo hacerlo solo. Me acompaña mi amigo Cristos. ¿Cómo estás? Muy bien, Mark. Me alegra escucharlo. Ni siquiera voy a interrumpirte, solo voy a dejar que los comentarios se encarguen de ti, Cristos. Está bien, porque solo soy uno, pero hay miles de ellos que están molestos con tu parloteo constante, muy ruidoso de todos modos. Hoy vamos a hablar del Wendigo, que creo que ni siquiera se permite decir su nombre, o si no te van a encontrar 3 veces. Creo que sí, así que estás bien. Es como Voldemort o algo así, ni siquiera puedes mencionarlo. Y también vamos a hablar de Swift Runner. Está bien, Swift Runner era un hombre que obviamente pertenecía a una tribu nativa americana, y era un hombre de la tribu que se descubrió que había matado y canibalizado a toda su familia y básicamente sufrió algo conocido como psicosis del Wendigo. Fue consumido por el espíritu, pero mucho antes de que Swift Runner naciera, cree. Los ancianos contaban historias transmitidas por generaciones junto al fuego en los largos inviernos. Vamos a adentrarnos en ellas. Aquí en el campamento, durante las fiestas y cerca de Halloween, celebramos el espíritu de la temporada. Es divertido asustarse con los muchachos, no tiene nada de malo. Espero que escuches esto, y si es de día, hazlo a las 2 de la mañana. Ponlo en tu altavoz mientras te vas a dormir y ten unos sueños locos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué hablan los Cree? Hablaban de ancestros, de viajes y de lecciones que, ya sabes, básicamente estaban destinadas a mantener fuerte a su comunidad. Pero también mencionaban al Wendigo, llamado Wendigo en Cree. No era solo un monstruo oculto entre los árboles. Era un espíritu corrupto que aprovechaba la debilidad humana en tiempos difíciles. El Wendigo solía describirse como una criatura demacrada, alta, delgada y esquelética, y tiene la piel estirada sobre los huesos, es de un color grisáceo y a veces está cubierta de escarcha. El frío parece adherido a su cuerpo y, según algunos relatos, no tiene labios o parece haberlos mordido hasta arrancárselos, dejando los dientes expuestos. Muchas historias decían que el Wendigo crecía más al consumir, volviéndose antinaturalmente alto e imponente. Como si el hambre nunca se saciara, y los sonidos asociados con el Wendigo también son aterradores. Cazadores y familias mencionaban silbidos y chillidos extraños, no causados por el viento, de algo mitad animal y mitad humano. Se decía que imitaba gritos de animales o personas para atraer a la gente cuando estaban débiles o hambrientos. Los ancianos decían que el Wendigo era más peligroso en el invierno, cuando la caza escaseaba. Quizá la gente tenía hambre y las familias estaban atrapadas por las tormentas de nieve. El hambre por sí sola no era el peligro, sino lo que el hambre podía llevar a una persona a hacer.
En la tradición Cree, el canibalismo es el mayor tabú. Comer carne humana, incluso en la desesperación, no solo es un crimen. Abre la puerta para que el Wendigo, este espíritu maligno, se te adhiera, y una vez que se cruza esa línea, el Wendigo puede entrar. Despojar a alguien de su humanidad, poseyéndolo y dejando solo una apariencia humana por fuera, pero por dentro vacío y decrépito, guiado solo por una hambre insaciable. Para los Cree, estas no eran solo historias para niños o para asustar, era su realidad. Los Cree y otras tribus nativas, como los algonquinos, creían en el Wendigo y decían haber visto sus efectos en las personas. Ante ventiscas y escasez de comida, algunos rompían el tabú y recurrían al canibalismo. Para los Cree era más que sobrevivencia. Ellos creían que eso abría la puerta a este espíritu maligno. El espíritu se apoderaba de la persona y básicamente le quitaba su humanidad. Eso no era lo único que hacía. También entendía las relaciones y la familia del Wendigo. No veían a las personas como seres humanos, sino solo como carne. Y algunas tradiciones incluso advertían que el espíritu podía aparecer primero en sueños para intentar empujar a alguien a comer carne. Pero una vez que ocurría el canibalismo, el vínculo quedaba sellado, pero los Cree no solo temían al Wendigo, de hecho, se preparaban para ello. En tiempos de hambruna, hacían ceremonias para recordar la prohibición del canibalismo. Los bailarines con máscaras giraban alrededor del tambor, mostrando las consecuencias de ceder al hambre. El mensaje era claro: sobrevivir requería compartir comida, estar unidos y no enfrentarse. Ya que sabemos qué es el Wendigo y su significado para el pueblo Cree, viajemos a 1839, Alberta, Canadá. Hay un joven Cree llamado Kakisukuchin, y ahora el nombre Cree Kakisukuchin se traduce como corredor veloz o, ya sabes, un corredor rápido. Este título lo obtuvo por ser un cazador y rastreador destacado, además de su gran tamaño. Medía aproximadamente 1,90 m y tenía una complexión fuerte y musculosa que realmente lo hacía destacar entre los demás miembros de su tribu. Swift Runner creció como muchos niños de su época, aprendiendo las habilidades básicas para sobrevivir en la naturaleza. Le enseñaron costumbres, le contaron historias y le advirtieron sobre el Wendigo. Ahora, cuando creció, su conocimiento del territorio le consiguió un trabajo como cazador y trampero. Eventualmente se casó con una mujer llamada Carlota, y juntos tuvieron 6 hijos. Ahora, su reputación de confiable y su conocimiento del territorio llamaron la atención de la Policía Montada del Noroeste. En 1875 contrataron a Swift Runner como guía. Este puesto era muy importante, prestigioso y exigía gran confianza de las autoridades coloniales. Durante años, él lideró expediciones policiales por terrenos difíciles. Y realmente se ganó mucho respeto de los otros oficiales, quienes dependían específicamente de su experiencia para sobrevivir. En ese momento, él parecía equilibrar ambos mundos y creer en la identidad con la que creció, pero también alguien capaz de adaptarse a la nueva economía del asentamiento canadiense europeo. Swift Runner era muy respetado, pero esto no duró mucho. Su caída inició cuando lo introdujeron al alcohol, que comerciantes europeos traían a la región en grandes cantidades. Aunque a veces se vendía como medicina para evadir restricciones, el whisky se difundió rápido y causó graves problemas en comunidades indígenas, que siguen siendo problemas incluso hasta el día de hoy. Para Swift Runner, lo que empezó como una bebida ocasional terminó siendo una adicción grave que lo transformó por completo. Las personas que lo conocían en ese tiempo notaron la diferencia cuando estaba borracho. La gente decía que podía ser violento o incluso peligroso, y algunos incluso lo llamaban el terror de toda la región. Este comportamiento le costó el trabajo, pues ya no confiaban en él, y tras perderlo, todo empeoró. Su forma de beber causó caos en la comunidad y alteró el orden, básicamente el orden necesario para sobrevivir en estas duras condiciones invernales. Si estaba, digamos, programado para ir a una cacería, se la perdía o estaba demasiado borracho para presentarse. Se dice que convirtió los campamentos Cree en pequeños infiernos con su actitud. Finalmente, su propia gente lo expulsó de la comunidad, uno de los castigos más duros en la sociedad. Especialmente porque ser apartado del grupo básicamente podía significar, ya sabes, la muerte durante el invierno. En el invierno de 1878, Swift Runner estaba desesperado. Había sido rechazado por los colonos europeos y su comunidad Cree, y perdió su trabajo. Sin embargo, todavía tenía a su esposa e hijos.
En vez de quedarse con otros, llevó a su familia al fondo del bosque para la temporada de caza y trampas de invierno. Esta decisión fue desastrosa. El grupo consistía en 9 personas en total: Swift Runner, su esposa, Charlotte, sus 6 hijos, su madre anciana y su propio hermano. Al estar aislados de la comunidad, la familia de Swift Runner quedó en una posición realmente peligrosa. Las enseñanzas advertían que quienes se aislaban eran más propensos a ser víctimas de estos espíritus como el Wendigo. Y sin la protección de las ceremonias y el apoyo que venía de compartir estos recursos, las familias no solo se arriesgaban a las dificultades físicas, sino también, para ellos, al peligro espiritual. El invierno de 1878 a 1879 fue muy duro en Canadá. Cazar era casi imposible por el frío y la nieve, la comida apenas crecía y muchas familias indígenas se enfrentaron a hambruna. Y esa desesperación era exactamente el tipo de situación que, según los cree, el Wendigo aprovecharía. Con el invierno prolongado, la comida de la familia escaseó y el hijo mayor de Swift Runner fue el primero en morir de hambre. Aunque el suelo estaba congelado, Swift Runner enterró a su hijo según la tradición Cree. Hasta entonces, la pérdida parecía una tragedia común para familias indígenas en inviernos difíciles. Luego, Swift Runner diría que ahí todo empeoró. Dijo que perder a su hijo y la desesperación familiar lo hicieron vulnerable al Wendigo. El espíritu, dijo, empezó a entrar en su mente y apareció en sus sueños. En sus propias palabras, dijo que un espíritu Wendigo lo llamó a consumir a las personas a su alrededor. El espíritu se deslizó por su mente, tomando el control poco a poco. Finalmente, él era Wendigo y ya no era Swift Runner. Desde su perspectiva, el hombre se había ido desvaneciendo y fue reemplazado por algo completamente diferente. Ahora, lo que sucedió después rompió los tabúes más profundos de los Cree y se convirtió en uno de los crímenes más infames, básicamente, de toda la frontera canadiense. En lugar de buscar ayuda o intentar cazar, Swift Runner se volvió contra el resto de su familia y los mató. La forma en que llevó a cabo los asesinatos mostró lo deliberados que fueron. Usó una mezcla de armas, pistolas, objetos contundentes, estrangulación. Mató a todos, a su esposa, a sus 5 hijos que quedaban, a su madre, a su hermano. Y eso no es todo, porque después de cada asesinato consumía partes de la carne de su familia y usaba herramientas para abrir los huesos y comer la médula que había dentro. Quizá el detalle más perturbador es que obligó a uno de sus hijos a participar en el asesinato de uno de sus hermanos antes de que ese niño también se convirtiera en víctima. El juicio señala que el Wendigo hizo que un hijo de Swift Runner matara y descuartizara a su hermano menor. Pero aquí está el asunto. Swift Runner afirmó que ya no controlaba sus acciones. Afirmó durante todo el juicio que el espíritu del Wendigo había tomado posesión completa de su mente y su cuerpo. Prácticamente controlaba todos sus movimientos y decisiones. En la primavera de 1879, Swift Runner dejó su campamento y fue solo a una misión católica cercana. Él era el único que quedaba de lo que había sido una familia de 9. Al principio les dijo que su esposa, hijos, madre y hermano murieron de hambre ese invierno. Sin embargo, trabajadores y autoridades locales sospecharon de la versión de Swift Runner. Su estado físico no coincidía con haber pasado meses de hambre con su familia, y las contradicciones en su historia aumentaron las dudas. Porque cuando le preguntaron sobre las circunstancias específicas de la muerte de su familia, empezó a evitar responder cualquier pregunta después de eso, tras decidir que era necesaria una investigación formal. La policía organizó una expedición para revisar el campamento de Swift Runner, y sorprendentemente, él mismo se ofreció a guiarlos para ahorrarles la búsqueda. Al llegar la policía vio algo inesperado. Hallaron el cuerpo de un niño enterrado, como Swift Runner había mencionado en este caso de inanición, pero los restos de los otros 8 humanos eran mucho más aterradores. Había huesos esparcidos por todo el campamento, mostrando evidencia clara de haber sido deliberadamente quebrados y preparados para el consumo. Los investigadores hallaron marcas de herramientas en los huesos y pruebas físicas que confirmaban la carnicería sistemática. Un informe oficial posterior señaló que encontraron, cito, a un hombre que había disparado, golpeado o estrangulado a toda su familia y quebrado los huesos para comer el interior. Lo relevante del caso de Swift Runner es que aún había otras opciones para sobrevivir.
Un puesto de la compañía de la bahía de Hudson con alimentos de emergencia estaba a solo 25 millas de su campamento de invierno. Swift Runner sabía que estaba ahí y pudo haber ido por ayuda para su familia hambrienta. Según contó, el espíritu Wendigo lo llevó a esta solución más oscura. La policía arrestó a Swift Runner y lo llevó de regreso a Fort Saskatchewan para ser juzgado. Durante todo el viaje y más tarde durante su tiempo en la cárcel, no mostró ninguna inestabilidad mental que las autoridades coloniales pudieran haber usado para explicar sus acciones. En cambio, se mantuvo completamente normal, aparte del hecho de que afirmaba que un Wendigo lo había poseído recientemente. La noticia de los crímenes de Swift Runner se propagó por comunidades indígenas y europeas de la región. Para los Cree, sus acciones eran una tragedia y un asunto espiritual que requería jurisdicción tradicional Cree. Los propios familiares de Swift Runner dejaron en claro que tenían la intención de tomar el asunto en sus propias manos si él lograba escapar de la custodia europea. Sinceramente, Swift Runner tuvo suerte de estar en una cárcel colonial europea, porque en la tradición Cree, la manera de deshacerse de un Wendigo y asegurarse de que nunca regrese de entre los muertos implica desmembrar el cuerpo de la persona poseída y quemar el corazón en una fogata. Esto no parece un castigo para la persona, sino una protección contra el Wendigo para el resto de la tribu ahora. El juicio de Swift Runner inició el 8 de agosto de 1879 en Fort Saskatchewan, un hecho clave en la historia. Primera vez que un Cree fue juzgado en un tribunal colonial por asesinato, defendiendo que estaba poseído por un Wendigo. El jurado incluía a 3 hombres Cree de habla inglesa y a 3 hombres blancos de Battleford que hablaban con fluidez el idioma Cree. Esto tenía la intención de asegurar que ambas perspectivas culturales estuvieran adecuadamente representadas en el proceso. Ahora, la estrategia de defensa de Swift Runner se centró completamente en esta afirmación de posesión por Wendigo a través de su abogado. Afirmó que un espíritu maligno lo poseyó y le ordenó matar y consumir a su familia. Afirmó que Swift Runner, antes un padre amoroso y respetado en la comunidad, realmente había muerto. Cuando el Wendigo tomó el control, la defensa intentó presentar testimonios sobre creencias espirituales Cree y la posesión por el Wendigo. Argumentaron que Swift Runner no tenía responsabilidad personal por sus acciones, ya que había sido completamente controlado por una fuerza sobrenatural fuera de su influencia. La fiscalía solo se enfocó en las pruebas físicas y el comportamiento de Swift Runner durante el invierno. Ellos enfatizaron que él tenía el conocimiento y la capacidad de buscar ayuda de la compañía de la bahía de Hudson, pero que en cambio había decidido volverse contra su propia familia. Señalaron la naturaleza sistemática de los asesinatos y cómo Swift Runner procesó los cuerpos, lo que probaría que fue un acto criminal deliberado, no causado por posesión sobrenatural. El choque cultural fue evidente en el juicio. La ley europea no podía manejar la posesión espiritual basada en el folclore. El juez y el jurado no veían al Wendigo igual que los Cree. El tribunal tampoco tenía ningún espacio legal para tratar la influencia sobrenatural como una defensa o incluso como un factor para reducir los cargos de alguna manera. La defensa de Swift Runner era inútil. Ahora, tras oír los testimonios y revisar las pruebas, el jurado tardó solo 20 minutos en dar un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos de asesinato. Al preguntarle si quería decir algo antes de la sentencia, Swift Runner no mostró remordimiento ni sorpresa por el veredicto. El juez los sentenció a muerte por ahorcamiento, haciendo a Swift Runner el primer ejecutado en Alberta. La ejecución fue el 20 de diciembre de 1879 y evidenció la inexperiencia de las autoridades de Fort Saskatchewan. Nadie en el puesto había hecho una ejecución legal por ahorcamiento antes, así que debían prepararse sin saber realmente cómo hacerlo. El sargento Fred Bagley debía organizar todo de inmediato. Lo interesante de Fred Bagley es que también es el corneta del fuerte, como quien tocaba la trompeta en eventos especiales. Las autoridades construyeron una horca en el fuerte y contrataron a Rogers, un pensionado anciano del ejército, como verdugo. Aunque la ejecución estaba siendo llevada a cabo por personas con poca experiencia, el propio Swift Runner parecía bastante tranquilo en sus últimos días antes de todo. De hecho, se convirtió al catolicismo y pasó gran parte de su tiempo en oración con el capellán del fuerte. El día de la ejecución de Swift Runner, una multitud se reunió para verla, y admitió abiertamente su culpabilidad e incluso agradeció a sus carceleros por la forma en que lo trataron durante su tiempo en prisión.
Esa mañana hacía tanto frío, con temperaturas bajo cero, lo que complicó aún más las cosas para este inexperto equipo de ejecución. Al momento de llevarlo a la horca, Rogers notó que había olvidado las correas para atar sus brazos y piernas. Swift Runner tuvo que esperar en el cadalso bajo el frío matutino mientras Rogers buscaba las correas y ajustaba el mecanismo. Durante esta demora, Swift Runner hizo lo que cualquiera haría en esta situación. Bromeó. Miró a Roger, el verdugo, vio que seguía luchando con el equipo y dijo, podría matarme con un Tomahawk y ahorrarle problemas al verdugo. A las 7:30 am se abrió la trampilla y Swift Runner murió, siendo la primera persona y quizá el primer Wendigo ejecutado legalmente en Alberta. En la tradición Cree, el ahorcamiento de Swift Runner no eliminó la amenaza, ya que su cuerpo no fue desmembrado ni su corazón quemado, solo lo enterraron tras colgarlo. Y según las enseñanzas Cree, eso significaba que el Wendigo no fue realmente destruido. El espíritu aún podría estar ahí afuera, esperando otra oportunidad para regresar. Mientras los Cree veían su muerte como algo inconcluso, los forasteros transformaron su caso rápidamente. La historia de Swift Runner es uno de los casos más documentados de lo que luego se llamó psicosis Wendigo. Los investigadores afirman que es un trastorno mental específico de la cultura de los pueblos de habla algonquina. Desde la perspectiva Cree, el caso de Swift Runner no era complicado. Era un claro ejemplo de lo que sus enseñanzas advertían sobre aislarse de la comunidad y exponerse a esa fuerza espiritual oscura. Todo encajaba con la forma deliberada de los asesinatos, la comida cercana y el testimonio de Swift Runner sobre perder el control ante el espíritu maligno. Para los Cree, esto coincidía con su comprensión de la posesión de Wendigo y Wendigo. El caso mostró lo distintas que eran y aún son, en parte, las cosmovisiones indígenas y europeas. El tribunal colonial consideró a Swift Runner un criminal, lo juzgó y ejecutó, lo cual está bien. Mató a toda su familia, pero entre los suyos era visto como alguien más complejo. Como alguien que cometió este acto terrible, el mayor tabú, y también como víctima de este espíritu maligno. Al final, la historia de Swift Runner es más que un crimen para los Cree. Era otra prueba de lo que podía ocurrir si alguien se alejaba de su gente y quedaba vulnerable al Wendigo. Su familia murió en el bosque y él los siguió a la horca. El cuerpo de Swift Runner fue enterrado entero, sin quemar su corazón ni purificar su espíritu. Así que, técnicamente, el Wendigo sigue allá afuera y esa, damas y caballeros, es la historia de Swift Runner. Realmente perturbador, ni siquiera me lo imagino, no sé, algunas cosas. Tiendo a pensar que muchas historias religiosas, como que simplemente, más o menos, cumplen dos propósitos. Quizá la historia religiosa sea cierta o el Wendigo sea real y debamos preocuparnos. Tal vez sea un demonio, solo que usan esa palabra para demonio. Está bien, dejaré eso abierto y ya. Y es una manera de hacer que la gente se comporte de acuerdo con lo que la sociedad necesita. Oye, los inviernos son duros, hay hambruna, quizá quieras comerte a tu hijo, no lo hagas. Y entonces ahora se convierte en una especie de ley, y luego se convierte en un mito que puede durar para siempre. Las leyes son difíciles, uno piensa por qué seguirlas. Pero si te dicen que hay una fuerza sobrenatural capaz de poseerte y hacerte cometer lo impensable, cambia todo. Te mantiene alerta y alejado de eso, ¿me entiendes? Así que, oye, no comas cerdos, no comas carne de cerdo, ¿verdad? Eso es impuro. Pero también es como, bueno, tal vez tengan parásitos y tal vez los cerdos de la región en realidad no tengan tanta comida y cuesta mucho dinero cuidar a los cerdos. No es bueno para la sociedad, pero diremos a la gente que no coma cerdo o que la religión es verdadera. Tal vez sean ambas cosas, no lo sé. Solo digo que esta historia parece tener un propósito funcional para la sociedad Cree y otros pueblos indígenas de la región. Así que está eso en segundo lugar, esto de, oh, las voces me hicieron hacerlo. Yo pienso, tal vez, es posible que simplemente sea un psicópata borracho que mató a toda su familia porque no quería morir. Hay algo inhumano en eso, como que siento que la mayoría de los padres preferirían morir antes que dejar que sus hijos mueran.
La idea de que él matara a su familia, incluso a sus hijos, es lo peor que puede pasar. Y comer sus cuerpos así es una locura, como que lo estamos tomando a la ligera porque pasó hace mucho tiempo. Quizá es lo más grotesco que hemos tratado aquí. Es realmente psicópata. Pienso que hay que estar demente para hacerlo. No creo que solo estar borracho te lleve a eso. Probablemente también tienes que estar muriéndote de hambre de alguna manera. Y entonces tal vez las circunstancias podrían llevarte a hacer cosas completamente inhumanas. Tal vez tenía una psicosis esquizofrénica y escuchaba voces. ¿Es posible que realmente tuviera un trastorno mental y oyera voces? O como escuchar al espíritu. O quién sabe, sabes. Pero si ayunas por un par de días y estás afuera en el frío, empiezas a escuchar cosas. Quizá también tenía un trastorno psicológico subyacente, no estoy seguro. Una locura. Saludos a quienes investigaron su historia. ¿Sabes a qué me refiero? Escucharon y dijeron, ¿podemos ver eso? ¿Podemos ver? Y luego fueron y luego dijeron, ¿qué carajos? Pero también es otra cosa, porque él no intentó huir, no intentó mudarse de ciudad ni nada, como que él mismo se entregó, quizá por culpa o por inestabilidad mental, como psicótico. Luego dice, sí, sí, ustedes pueden verlo. Quizá pensó que no les importaría, es una locura, solo los guiaba de regreso y decía, sí, esto pasó. Y también es como que, por lo que dicen, él era un desgraciado. O sea, que te expulsen de la colonia, como ya sabes, de Canadá, eso ya es decir mucho. Pero que te expulsen tus propios paisanos, tendrías que ser una verdadera basura. O sea, esta es una comunidad indígena enfrentando la opresión colonial. Lo último que harían es darle la espalda a su propio hermano y echarlo. Y a su madre anciana y todo eso. O sea, debió haber sido el peor. Así que la idea de que este tipo terrible con el que nadie se llevaba, de repente mata a su familia. Es como, bueno, obviamente tenía algunos problemas, y además de eso, era un borracho, mentalmente inestable. Creo que eso es probablemente lo más plausible aquí. Pero también puedo entender cómo esto refuerza la teoría del Wendigo entre los Cree. Y además, esto probablemente ya ha sucedido en su historia en algún momento, por eso la historia existe en primer lugar. Que llega un punto en el que dices, oye, ¿por qué no vamos a Malibú, verdad? O sea, podrías ir a California. Ha estado ahí todo el tiempo, no está tan lejos. O no sé, solo vayan al sur o algo así. Vamos, chicos, ¿qué estamos haciendo? Entiendo que este es su hogar, claro, pero hay otros hogares cerca de la playa. Solo pescan todo el día, el océano está lleno de comida, podrían hacerlo siempre. Es increíble que vivamos en un lugar tan frío que exista una historia sobre no comernos entre nosotros. Mis padres nunca me prohibieron comer personas. Ese tema nunca surgió. Incluso en la comunión consumimos el cuerpo de Cristo, lo opuesto. Me decían, oye, puedes hacerlo, ya sabes, somos católicos, esto es lo que hacemos. Pero no es como, chicos, si esto es parte de su historia, es como, oigan, aquí es donde estamos, aquí es donde vivimos. Hará frío. No dejes que el espíritu caníbal consuma tu cuerpo. Tal vez sea momento de reconsiderar dónde estamos. No lo sé. La historia de Swift Runner es brutal y qué bueno que lo ejecutaron. No digo que las fuerzas coloniales canadienses fueran buenas. Creo que los Cree también lo habrían hecho bien. Es como, oye, uno de los dos lo tiene, este tipo debe morir, la neta. Si yo fuera ellos, las autoridades coloniales canadienses, después de que lo cuelguen, yo diría, está bien, ¿quieren su cuerpo? Hagan lo que quieran con él, ¿saben a lo que me refiero? Quemen su corazón o lo que sea. Si fuera canadiense diría que no creo en el Wendigo, solo era un asesino psicópata, borracho, mató a su familia. ¿Hambriento? Sí. Pero también vamos a quemar el corazón. ¿Sabes a lo que me refiero? Solo por si acaso, solo por si acaso. O sea, ¿por qué no hacer eso también? Lo vas a enterrar, mejor préndele fuego, solo para estar seguros. Una vez hablé con un tipo loco en el estudio. ¿Te conté esto alguna vez? No lo creo. Una vez en este estudio un tipo entró y estaba como loco. Él me decía que sentía espíritus y escuchaba voces como si tuviera un episodio maníaco. Has hablado de esto en Flager. Sí. Él empezaba a perder el control y yo le preguntaba qué quería decir. Me mostraba todo, con sus delirios. Yo pensaba, ¿va a pelear conmigo? Yo estaba muy sacado de onda, y él abre un closet. Me dice que los espíritus le dijeron que un balde debía estar dentro de otro. Luego sigue como si nada. Al final los sacan del edificio, cierro todo y semanas después abro el closet. Los dos baldes ya están separados.
No puede ser. O sea, alguien estaba usando los baldes. Ah, ok, no era algo espeluznante, no es que el closet estuviera cerrado, alguien estaba limpiando y movió los baldes. Yo pensando, no creo nada de lo que dice este tipo ni que los espíritus le hablen. También puse el balde dentro del otro, por si acaso. No me cuesta repetirlo, y así cubro todas las posibilidades. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, es como una pequeña apuesta de Pascal. ¿Sabes a lo que me refiero? Prefiero verme un poco tonto poniendo un balde dentro de otro balde o quemando el corazón de este tipo. Y mira, ya sabes, tal vez todo es falso o lo que sea, o existe la posibilidad del 1% de que sea verdad. En ese caso, salvé a todos de ser poseídos por un demonio caníbal dentro del armario de los baldes. Esto parece una historia de advertencia sobre el alcoholismo para la gente. Me alegra que hayas mencionado eso, ¿sabes qué? Me alegra que hayas mencionado eso, porque sí queremos hablar sobre la relación de la comunidad indígena con el alcohol. De eso se trata realmente esto hoy. Así que todo esto es una gran charla, solo para decir, ¿sabes qué? Necesitamos repatriar la tierra y necesitamos hacer una iniciativa de devolución de tierras. Creo que de eso se trataba todo esto. No, estoy de acuerdo, obviamente el alcoholismo es terrible dentro de la comunidad nativoamericana, pero... Sí, pero no creo que el alcoholismo haga que alguien asesine a su familia y a sus hijos pequeños en invierno. Lo expulsaron de su comunidad por ser alcohólico y causar problemas. Mi opinión sobre esto es que creo que él era más que solo un alcohólico. No creo que él fuera el único que bebía. Además, era esquizofrénico o mentalmente inestable, de forma legítima y disociada, como muchas cosas que se acumulaban. Eso lo llevó a cometer su acto más atroz ante la inanición. Ellos pueden beber. ¿Quiénes? Los pueblos originarios. ¿Me entiendes? No sé si tienen como una norma social en contra, o si hay algo religioso, como una creencia espiritual en contra, pero desafortunadamente muchos sí lo hacen. La llegada de drogas y alcohol ha devastado estas comunidades, lo cual es lamentable. O sea, eso es algo bastante común, así que creo que ahora hay más iniciativas para tratar de frenarlo de alguna manera. Ofrecen rehabilitación, alcohólicos anónimos, etc. ¿Investigaste los RS? Sí, pueden beber alcohol. Pensé que era como el Rumspringa, donde la gente sale a tomar. No, es como, ¿has escuchado el estereotipo de que los nativos americanos beben? No lo he escuchado. ¿Nunca lo has escuchado? No. Es un problema real que ha devastado a los nativos americanos y reservas, ya que el alcoholismo es común. Bueno saberlo. Sí, es trágico, pero creo que este tipo es más que solo alcohólico. No lo veo como que solo estaba bebiendo. Ups, maté a toda mi familia, ya sabes, o sea, yo estoy estado borracho y no he matado a ninguna familia. Es como, una vez más, esto va más allá, y quién sabe, es tan morboso y malvado que tal vez estaba poseído por el Wendigo. No sé, probablemente no, pero no me gusta. Dejo espacio para estas cosas, porque cuando alguien dice que las voces le dijeron que matara, pienso, probablemente no, pero tal vez yo nunca he tenido voces en mi cabeza, apenas escucho mi propia voz. No ocurre mucho allá arriba, pero para algunos no lo descarto, porque algunos de estos actos son tan malvados y tan mórbidos que casi quiero que haya algún tipo de explicación sobrenatural, porque odio la idea de que simplemente una persona promedio pueda llegar a una posición donde mate a toda su familia y se los coma. ¡Qué horror! En fin, esta ha sido la historia de Swift Runner. No sé, Cristos, ¿ni te llevaste algo de esto si aprendiste algo hoy? No tomes alcohol y no seas un imbécil, amigo. Nunca se han dicho palabras más ciertas. Aprecio la sabia reflexión, Cristos. De todos modos, díganme qué opinan. ¿Habían escuchado esta historia antes? ¿Conocen al Wendigo? ¿Conocen a Swift Runner? Si eres Cree, hablas algonquin, vives en la reserva o sabes de esta historia, me gustaría saber tu opinión. Específicamente de personas que crecieron en este tipo de tradición espiritual. Dejen un comentario. ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Algo que haya dicho mal? Siempre acepto críticas y busco ser mejor ciudadano. Si esto es nuevo para ti, dime qué piensas. ¿Esto tiene sentido según tu crianza o algo que hayas oído? ¿Vives en el bosque y oyes cosas extrañas? Deja un comentario, leeré cada uno y el principal de este y todos los videos. De ahora en adelante, hasta una fecha no revelada, cuando eventualmente terminemos esto, estaremos regalando mercancía gratis. Encontraremos la manera de hacértela llegar después de unos días. Cualquiera que sea el comentario principal, así que deja un comentario, Spotify, YouTube, todo eso y los leo todos. Así que por favor, sé amable. Bueno, a menos que estés hablando de Shristos, en ese caso, di lo que quieras.
También puedes checar el campamento de religión, puedes checar el campamento de historia. Hablamos de todo tipo de cosas similares y esas vibras, pero obviamente es un poco más de nicho. Además, puedes verme en la gira Mark Gañón en vivo. Estoy haciendo comedia en vivo. Desafortunadamente, mucha gente ha dicho que es el mejor show de todos los tiempos, incluso más grande que solo stand-up, el mejor show que se ha hecho. Por lo que dicen todos. Por lo que dicen todos, cada persona. O sea, la verdad es que ha sido mucho estar de gira y simplemente ser sacado en hombros de cada show. A veces apenas llevo 5 minutos de mi presentación y ya me levantan en hombros. Les digo que aún me faltan 55 minutos de chistes, así que por favor me bajen al escenario. A veces lo hacen. Si quieres unirte, ve a Camp Gañón en vivo. Estoy de gira por varios lugares. No iré a Alberta en invierno por razones obvias, pero puedes verme en los otros lugares del sitio web. Muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio de Camp y nos vemos la próxima vez.